Okay, let's go. Bienvenidos a nuestro sector. Les vamos a hacer unas preguntas. Bueno, nuevamente se está llevando acá el puñado Congreso de Sal un año más, el puñado de Sal un año más. Y la pregunta es, ¿qué expectativas tienen en general en estos días? Uy, Que haya un despertar en la búsqueda del Señor, individual de manera particular, y después que esa intimidad o búsqueda de Dios particular se vuelque en el servicio, y en la transformación y en la toma de decisiones, ¿no? Mi expectativa quizás tiene que ver con que en momentos así de encuentro con la juventud, con otros amigos, son los momentos que también son oportunos para la búsqueda de Dios y donde Dios habla y marca cosas puntuales, particulares. Por eso es bueno el hecho de poder tener un espacio para esto, ¿no? Para buscar a Dios y también para que el Señor toque nuestra vida de tal manera que quedemos marcados para siempre. Otra de las preguntas es, cuando miran hacia atrás y ven el comienzo de Catedral de lo que era, ¿qué sienten viendo lo que hoy es hoy en día? ¿Cómo obró Dios a través del tiempo? Primero contarles un poquito cómo es que... Hay fotos. ¿Cómo es que empezó todo esto? Comenzamos siendo un pequeño grupito de 5 personas en una casa, acá en Lanús Oeste, en el otro lado de la vía. En una casa comenzamos siendo 5 personas, así es como comenzó Catedral de la Fe Lanús. Éramos un pequeño grupito que nos reuníamos ahí y luego comenzamos a tener, ese es el primer salón que tuvimos. Que no estaba así. Que no estaba así, Hay otras estaba fotos. como a la izquierda inicialmente y nosotros lo dejamos así, como está. Estaba en el primer piso, en lo que... Ahí está. En lo Allá. que es acá, pero está tapado con el cartel, no lo van a identificar, que es la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de Lanús, a la vuelta de la municipalidad. Era Vélez Sarsfield 4575, entre Coronel Rico y Coronel Ramos. Miren, ¡Qué me acuerdo. memoria, por favor! Pero me acuerdo porque como no teníamos ni plata para el locutor era yo de la propaganda. Así que esa era la dirección, Vélez Sarsfield 4575. En un primer piso, todo comenzó ahí donde ven los vidrios que estaba el salón en la parte de arriba. Había que subir una escalera, acá, ahí ven la escalera que subía. Y este lugar tenía capacidad para 229 sillas. 211 Estaban contadas sillas. porque eran las sillas que teníamos. Y eran horribles. Las sillas eran rojas. No se ve ahí. Eran unas sillas rojas y así fue como comenzó. Cuando llegamos a tener aproximadamente en ese grupo unas 30 personas más o menos, creo que éramos 31 personas, tuvimos la primera reunión en este salón. Que lo alquilábamos solo los domingos. Solo los domingos, a las 6 de la tarde. Y lo teníamos solamente ese día y lo alquilábamos para el culto, para la reunión. Y me acuerdo, que esto es como un dato anecdótico, que la Asociación de Martilleros tenía un salón arriba y un salón abajo. Generalmente el salón de abajo, que es este que se ve acá, donde está entrando la gente, lo usábamos para Catedral Kids, pero a veces también el salón era alquilado para cumpleaños o para fiestas. Y me acuerdo que en oportunidades de estar predicando y abajo había un cumpleaños, ¿no? Y entonces yo estaba predicando y abajo estaban mayonesa, y se escuchaba. Y yo tenía que predicar con mayonesa de fondo, era como interesante. Pero así fue como empezó la iglesia y comenzamos en este salón. Y al año de estar en este lugar, alquilamos este lugar. Que no estaba así. Que no estaba así. Creo que hay algunas Hay fotos. fotos también. Ahí está. Esa es la primera reunión que tuvimos acá. ¿con cuántas Fue personas de más o menos? consagración Y del lugar. esa era la gente que estaba más comprometida. Éramos 50 personas que estamos acá. Ahí está Elise, Agustina. Sí, eran muy chiquititas. Este es Agus, de amarillo. Allá está, ¿quién es? Eli. Elise.
y algunos otros chicos también que eran muy chiquitos cuando vinimos para acá. Y nada, esto era una canchita de fútbol, ¿sí? De papi fútbol. Después fue un estacionamiento y ahí entramos nosotros, ¿te acuerdas? De hecho, acá se ve que está el piso marcado, la cancha. Y me acuerdo que cuando vinimos, los pibes me pidieron, pastor, por favor, ¿podemos jugar el último partido? Así que jugaron el último partido de fútbol, porque esto después se convirtió en el auditorio, que era nuestro templo. Ahí está el salón de abajo, ahí dábamos clases. No teníamos aulas, entonces lo que usábamos de aulas eran las mesas redondas. Entonces, donde teníamos esta mesa estaban los de jardín, aquella mesa, segundo grado, y así a lo largo de todo el salón. Y si ven en la foto allá de la derecha, van a ver que arriba, ¿sí? No había nada. No había. Todo eso que está ahí lo construimos estando acá, ya en el lugar. Y cuando vinimos para acá, claro, el salón era tremendamente grande. No llenábamos ni siquiera la primera parte. Era un montón de lugar que nos había quedado y después el Señor poco a poco fue haciendo que la iglesia crezca y bueno, y es lo que hoy nos permite el Señor disfrutar. Hicimos el techo, bueno, sí, todo lo que ven. Ese techo fue el producto de un gran buffet que hicimos porque era carísimo poner todo el techo que es termoacústico y ponerlo era un montón de plata, no teníamos un centavo. Y hicimos un gran buffet, ahí vendieron chorizo, hamburguesa, de todo. Y como la gente acá le gusta comer, la recaudación de ese buffet nos permitió el poder poner todo este techo que disfrutamos hoy, toda la primera parte, ¿no? Bueno, pero todo eso es acá en Lanús. Ahora, hay un paso anterior. ¿En qué momento fue que sintieron de que Dios los mandaba a estar acá en Lanús? ¿Cómo sintieron la confirmación esa? Yo creo que si tenemos que pensar mucho antes, porque Dios siempre trabaja en procesos. Dios no va trabajando en eventos. Entonces, creo que desde el momento que uno le dice sí al Señor, a espacios como estos, cuando viene y te visita y sentís al Espíritu Santo que te llama, campamentos, congresos, retiros, y uno va diciéndole sí al Señor, Señor, toma en serio cada una de las promesas que nosotros tenemos. Y cuando tenía 15 años, yo me acuerdo cuando me convertí, que tenía 15 años, mucho no entendía, pero al poco tiempo tuve la oportunidad de ir a un campamento que era de toda la que era Capital Federal. De todas las iglesias de Capital Federal llegábamos a 100 jóvenes, con 100 y pico, supónganle, ¿no? Y ese fue el primer campamento que fui, ahí el Señor golpeó mi corazón y yo le dije que sí. Y ahí fue que uno empieza, por eso nosotros invertimos y apoyamos tanto este tipo de eventos, porque detrás de ustedes hay promesas de Dios, en ustedes hay promesas de Dios, hay llamados de Dios, hay propósito del Señor. No significa que todos van a abrir una iglesia y van a ser pastores, pero sí el Señor ya tiene un sueño y nosotros tenemos que soñar con Él también, atrevernos a soñar con Él. A veces llega temprano el momento, como en mi caso, que fue en la adolescencia. A veces llega más tarde, llega en la juventud, a veces llega en la adultez y a veces hasta me encontré con gente que fue llamada con 60 años de edad. Y hoy, misioneros en Turquía, por ejemplo. Esa es otra historia. Pero cuando uno le dice que sí al Señor, son procesos en los que uno va comenzando. Y ahí nos empezamos a preparar, entramos al Instituto Bíblico, después comenzamos a sumarnos a la visión de la iglesia, a trabajar en el discipulado, a tener nuestra primer célula en la iglesia central, ¿sí? Y bueno, y ahí cuando ya parecía que estaba todo acomodado, pastores de la iglesia central, quien conoce el templo en la iglesia central, todo el culto de las 20 horas ya se había convertido solamente de nuestra comunidad, porque los pastores Rossi ya se habían ido a San Justo, y uno dice, bueno, ya está. Hicimos el último retiro de líderes antes de venir para acá, en El Pino, y eran 500 líderes, solamente líderes, o sea, todos ellos tenían células. 500 eran, ¿no? 500. Y bueno, ahí el Señor empezó a despertar algo en nuestro corazón y empezó a sonar. Yo escuché una voz audible, que era Lanús, y no entendía mucho nada,
él le pasó igual. Y después un montón de señales que nos llevaron a ir a hablar con el pastor y contarle qué era lo que estaba pasando en nuestro corazón. ¿Querés seguir? No teníamos nada en Lanús, no conocíamos Lanús, no teníamos familia en Lanús, nunca había, creo que la única vez que vine a Lanús, porque después mirando para atrás, sí, nuestras vidas estaban muy ligadas a Lanús sin saberlo. Cuando yo me convertí y en la siguiente reunión que fui a asistir a la iglesia, fui bautizado en el Espíritu Santo en una reunión donde predicó un evangelista que era de Lanús. Y yo no lo conocía, no sabía que era de Lanús. La primera materia que doy en un instituto bíblico fuera de la iglesia lo di acá en Lanús. La primera vez que me dieron mi primer credencial como ministro de las Asambleas de Dios la retiré acá en Lanús. La vida se entiende mirándola hacia atrás. Y lo que no pensé nunca es que íbamos a terminar como pastores de una iglesia en Lanús. Es decir, que siempre Lanús, de alguna manera, cuando empezamos a mirar hacia atrás, estaba ligado a nosotros sin saber lo que Dios iba a hacer años después. Así que estábamos en la iglesia central pensando de que ya está, era, digamos, el propósito final de lo que íbamos a desarrollar en nuestra vida o parte de lo que íbamos a hacer. Y ahí en una reunión Dios nos habló que si estábamos dispuestos a empezar nuevamente. Así que hablamos con Dios, le dijimos, Señor, si vos estás con nosotros, vamos a empezar nuevamente. Y fue así que dejamos todo lo que... Bueno, por 2 años y medio estuvimos haciendo las dos cosas. Estábamos en la iglesia central y estábamos acá. Los días sábados íbamos a la iglesia central y le decía a Laura, y siempre hablábamos, parecíamos como el rey y la reina de Inglaterra, porque en realidad lo único que hacíamos en el culto era saludar a la gente, porque era lo único que hacíamos. No estábamos ya, estábamos más tiempo acá trabajando, pero el pastor nos había pedido de poder hacer esa transición durante 2 años y medio. Así que 2 años y medio, los sábados íbamos allá, los domingos veníamos acá. Y así fue como la iglesia fue creciendo también, se fue desarrollando y bueno, y es lo que estamos desarrollando hoy, ¿no? Como una progresión. Por eso siempre digo, crecer es dejar de hacer algo porque yo estoy haciendo otra cosa. Nunca crecer es dejar de hacer por dejar de hacer. Siempre uno va a dejar de hacer algo porque hay un paso mayor, un compromiso mayor, un desafío mayor. Y cuando estás en ese desafío mayor, es el momento y la oportunidad para decir, bueno, ya esto creo que lo cumplí, lo terminé, lo realicé. Hablando un poquito... Un aplauso, por favor. Te predican con las respuestas acá. Predican con las respuestas también. Hablando un poquito de esto de liderazgo y discipulado, ¿cómo fue cambiando su forma de pastorear a medida de que la iglesia fue creciendo y madurando? Primero que hay un crecimiento que se va dando en uno, porque no es lo mismo ser un pastor muy joven de ser un pastor que ya tenés como años de experiencia y de trabajo. Quizás cuando uno es muy joven sos muy idealista, sos como demasiado perfeccionista, también como que hay, ¿no?, una impronta y una fuerza muy grande en lo que uno va haciendo. Cuando vos sos un poquito más grande y experimentado, ves las cosas de una manera distinta, diferente. Y creo que es eso, uno va creciendo, pero también lo que uno va desarrollando también tiene que ir expandiéndose, creciendo, desarrollando. Y si hay algo que a nosotros nos pone muy contentos o nos da mucha gratificación, pero no en lo personal, sino nos da mucha gratificación cuando nosotros vemos el progreso y el proceso de que las personas van teniendo en su fe, en su crecimiento espiritual, en su desarrollo, y es eso lo que aspiramos y lo que anhelamos. El trabajo de un pastor, de una pastora en una iglesia es nada más y nada menos que ver y posibilitar y motivar y trabajar para que las personas puedan crecer. Porque cuando las personas en una iglesia crecen, el pastor crece junto con las personas. Muy buena respuesta. Y quizás algo también es no distraerse, ¿no? De tener siempre en claro qué es lo que Dios te mandó a hacer. Porque en el camino de querer lograr o de alcanzar lo de Dios, van surgiendo otras propuestas. Y no todas tienen que ser malas, muchas son buenas. Pero uno tiene que ser sabio
concentrarse en lo que Dios le estableció, y no importa si después de alrededor están haciendo otra diferente, es mantenerse, perseverar en lo que Dios te habló y en lo que vos conviniste con Dios. Porque a veces esto de mirar a los costados, y un poco hablaba Liz hoy de la comparación, no ayuda. Te distraes y lo que puede ser bueno para otro, o el llamado de otro, o la estrategia del otro, no es lo que te encomendó, la asignación que Dios te dio a vos. Entonces, creo que uno puede ir cambiando formas, pero siempre esas formas tienen que estar direccionadas al propósito de Dios y al llamado y en la visión que Dios te da. Y porque también cuando, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Y a veces uno quiere hacer muchas cosas a la vez, y no es malo hacer muchas cosas a la vez, el problema es no poder terminarlas. Y ahí es donde se genera el conflicto. Entonces creo que es muy sabio el hecho de enfocarse, determinarse y ser muy puntual en lo que uno quiere hacer. Y en esto que dice Laura, propuestas vienen un montón, propuestas para un montón de cosas, pero lo que uno tiene que preguntarse es, ¿esto a mí, esto suma a lo que estoy haciendo, realizando, o me va a restar? ¿Esto aporta a lo que estoy trabajando, o esto me va a terminar distrayendo, desviando, desgastando? Y ahí es donde uno tiene que tomar una decisión sabia, decir quizás no es el momento para que lo pueda desarrollar y hay que dejarlo pasar, ¿no? Y no seguir sumándose cosas que después terminan siendo, digamos, problemas, ¿no? O contrario a lo que uno estaba queriendo lograr. Y en los momentos así en el ministerio donde abarcaron muchos desafíos, quizás algunos bajones o momentos de no saber para dónde ir, ¿cuál fue así una palabra o el ancla bíblica donde ustedes se aferraron? ¿Alguna promesa, alguna palabra? Yo creo que tiene que ver con, a mí el Señor me habló en Jeremías 1:7, siendo muy jovencito, donde decía, no digas soy un niño, porque todo lo que ponga en tu boca eso vas a decir. Y creo que lo que uno tiene que estar muy convencido es a qué Dios me llamó y qué es lo que yo tengo que hacer. Si uno mira y de alguna manera muchas veces te dejas llevar por lo que la gente opina, por lo que la gente quiere, por las decisiones que la gente toma, nunca terminarías alcanzando y logrando lo que vos tenés que hacer. Y creo que el secreto está en eso, en ser sabio, en saber a quién escuchar para aprender, pero no permitir oír voces que pueden de alguna manera dañar, destruir, enfermar el corazón. En todo nuestro camino como cristianos, no como pastores, como cristianos, hemos encontrado todo tipo de personas. Personas que viven el evangelio, que predican, personas que simulan un evangelio que creen, y personas que en realidad tienen muy malas actitudes y que en realidad dudo que tengan un evangelio que dicen vivir. Y hemos encontrado un montón de tipos de gente. Por eso si en alguna vez, en algún lugar, en alguna iglesia, en algún lugar, encontrás un mal ejemplo, encontrás a alguien que en realidad puede llegar a generarte algún ruido entre lo que dice que hay que hacer y en lo que hace, nunca permitas que eso dañe, contamine, rompa tu corazón, porque lo que nosotros tenemos que centrarnos es en lo que Dios está haciendo en nosotros y en la palabra que Dios nos dio a nosotros. Y ahí cuando uno está fijo, cuando uno está determinado, ahí no hay nada. ¿Puedo usar eso como una excusa para boicotearme? Sí, pero es una excusa. Cuando yo estoy determinado, lo que hago es corro eso, lo muevo para poder seguir caminando y nada va a detener lo que Dios quiere hacer conmigo. Es eso, determinarse a que Dios y yo somos inseparables. Perdón, no te dejé hablar nada. Sí. Habla, dale. La siguiente para la pastora. Vi que levantó el micrófono. Dale. Después, hablando un poquito de, como veníamos diciendo, que hoy también habló Liz, ¿qué creen que Dios le pide hoy día a la iglesia con lo que estamos enfrentando con la sociedad actual, con los desafíos, con que a veces lleva en contra nuestras creencias?
Creo que la palabra es determinación, ¿no? El ser determinados. Determinados en lo que, primero en lo que soy y lo que soy en Cristo. Descubrir mi identidad y quién soy en Cristo. Soy hija de Dios, soy salvada por Dios, soy redimida por Dios y que hay un propósito en mi vida diferente al de otros, no tiene por qué ser igual. Y esa determinación de propósito no puede estar limitado por heridas, por dolores, por pasados, por fracasos, sino que el determinarme, descubrir quién soy en Cristo y determinarme a cumplir eso. ¿Es fácil? A veces sí, a veces no, pero al ser una persona determinada no te permite retroceder o detenerte. Yo me determino en la palabra de Dios, me determino en el propósito de Dios, me determino en el amor de Dios. Y a veces cuesta y no tengo fuerzas, porque pasa, a veces uno no tiene fuerza, está desganado, está sin ganas de nada, pero no es en mis fuerzas que me tengo que determinar y levantar, es en la gracia de Dios. Cuando yo entiendo que es en la gracia de Dios y no en mis fuerzas, entonces nada me va a detener. Pero es algo que yo tengo que de alguna manera descubrir en mi relación con Dios y alimentar mi relación de Dios. Me determino a no aflojar en mi relación con Dios, pero me determino también a hacer en la voluntad de Dios. Creo que eso, hay muchas distracciones hoy día, entonces quizás me determino o paso un altar u oro y decido cosas, pero después no las llevo a la práctica. Entonces determinarme a cumplir lo que me determiné en mi corazón. Eso creo que es lo que pasa mucho, ¿no? Veo mucha intención, pero la vida con intenciones no alcanza. La vida se resuelve haciendo y tomando decisiones. El que yo desee, quiera, está bueno, pero es un primer paso. Después yo tengo que caminar en pos de. Eso me parece que es lo que en este tiempo hace falta, determinación. Tenemos algunas fotos más, ¿no? Que creo que había. Sí, Hay para que vayan pasando y después cualquier cosa vamos mechando ahí. A ver, bueno, que no veo. esto me da el pie a las preguntas de la gente también. Bueno, ¿eh? Eso es un campamento. Ese es el Alejandro que me comí. No. Éramos muy jóvenes ahí, muy jovencitos. Ahí estábamos en un campamento, en el Sembrador. Miren los años que tiene el Sembrador. Sí, eso es. Y ahí tendríamos, ¿qué tendríamos? 15, 16 años. No, más. ¿Más? No, más de 20, 19, 20 años. Porque acá en Instagram están preguntando cómo se conocieron y si es verdad que rompieron una regla del IBRP. Opa. No. No sé. Yo no lo pregunto. Yo les voy a contar. Bueno. Yo les voy a contar. En el Instituto Bíblico, en realidad no existió nunca, me parece, el artículo 33. Sí, existió. Existió, pero ya después en nuestra época no existía más. Ah, claro. El primer año que vos ingresabas al Instituto Bíblico, estaba prohibido por el artículo 33 no ponerse de novio con nadie. Durante el primer año. Durante el primer año, sí. Lo que motivaba ese artículo era que los que ingresaran se concentraran en el llamado, se determinaran lo que van a hacer en la vida y demás. Nosotros ya nos conocíamos en la iglesia porque íbamos a la misma iglesia. Y entonces, cuando yo ingreso, él ya estaba en tercer año, yo ingreso a primero. Y bueno, acá el Señor empezó a dejarme regalitos en el casillero. Me dejaba chocolates, no había celulares, nada, me dejaba cositas. Era un buen amigo. Claro, éramos buenos amigos, eso es verdad. Era un buen Éramos amigo. buenos amigos. Pero yo quiero contarte esto. Durante ese primer año la amistad fue diferente, no era la amistad que nos veíamos de vez en cuando, sino que bueno, ya vivíamos en el instituto bíblico y demás, uno iba compartiendo otros espacios y entonces teníamos que venir del instituto a Capital, a la iglesia y después volver. Entonces viajábamos entre varios del instituto. Pero pará, déjame contar. Pará. Entre varios. Tenés que explicar el contexto, o sea, nosotros tenemos que viajar hasta Puente de la Noria. Sí, Puente de la Noria no era no eso. es la terminal No era que hay eso. ahora. El Puente 351. Puente de la Noria era un lugar de un montón de puestitos de madera que era como un, no sé. Era terrible. Era así como una favela. A ver, algún mayor que se acuerde de la época de
allá. ¿Se acuerda? De Bueno, Puente La Noria hace 30 años, De- porque nosotros tenemos más. más de 33. 35 años. Sí, más o menos. Cuando estabas ahí en Puente La Noria esperando el bondi para ir al instituto, tenía que tener 80 ojos porque en cualquier momento te afanaban el bolso. Y Entonces, veníamos con el bolso porque veníamos el fin de entonces semana. viajábamos en grupo y todos Sí, éramos íbamos- los de la iglesia. nos, Pero nos yo cuidábamos quiero entre contar todos. esto. A ver, ¿qué va a Porque, contar? no, por eso que dijiste. Porque No me nosotros creas. éramos amigos, entonces él era muy caballero. Entonces, cuando iba a bajar del colectivo, él bajaba primero y me daba la mano para que yo baje. Entonces, Invente. pero algo que no queríamos nosotros era romper nuestra amistad. Entonces, no habíamos nunca hablado nada, no había dicho nada, nada, nada. Pero apenas bajaba yo del colectivo, nos soltábamos la mano. Para que veas cómo respetamos toda la situación. ¿Se sentaban juntos en el colectivo? Sí, nos sentábamos juntos en el colectivo. Pero Pero nada más. Éramos varios que viajábamos. Chico, no era ahora, no era este No era tiempo, esto. no era este tiempo. O sea, nosotros éramos amigos, pero nunca hubo nada, nunca hubo un beso, nunca hubo nada, nada. O sea, viajábamos juntos, estábamos sentados en el colectivo, en el asiento de dos, pero nunca una manito, nunca un abrazo, nunca nada. O sea, y ahí podríamos decir que en ese momento nosotros comenzamos a desarrollar una amistad. Y si hubo algo que a mí me condicionaba mucho en poder hablar con Laura de lo que me iba pasando internamente, era que éramos amigos. Entonces yo no quería, bajo ningún punto de vista, romper o transgredir esa amistad que teníamos. O sea, si había algo que me frenaba por ahí a dejar fluir lo que sentía, era justamente que éramos amigos. Pero fuimos leales al mandamiento en el instituto. De hecho, cuando yo me gradué, hablé Fotos de la graduación. ¿Eh? ¿Hay fotos de la graduación? A ver No sé si si las- avanzás un poquito a la foto. Cuando me gradué, fui yo a hablar con los directivos para pedir permiso No, ese es mi bautismo. para poder... Ahí tenía 15 años, eso fue el 15 de marzo. Esa es la pastora a los 15 años. Esa es mi graduación. Ah, sí. Esa es mi graduación. Entonces, ahí yo me estaba graduando y yo pedí permiso a la dirección para que Laura pudiera... No es la mía. Sí, puede ser. Y pedí permiso a la dirección para poder salir con Laura en la graduación, pero... ¿Pero por qué? Porque únicamente ingresaban los egresados, pero tenían que egresar con sus compañeros de curso, a no ser que estuvieran novios o fueran casados. Yo no era ni la novia, ni compañero de curso, ni tampoco estaba casada. Pero él quería que yo pase con él. Entonces fui y me dieron permiso. Pero dijiste, ¿puedo entrar con una amiga? O- no. contale. No, porque yo lo que le dije a los directivos es que ese día, cuando dijeran que terminaba la ceremonia de graduación, que me iba a poner de novio. Pero a mí no me había preguntado. Pero yo no había hablado con ella. Yo hablé Por fe, con por todos, fe. yo hablé con el pastor, yo hablé con los directivos del tenía todo Instituto planeado. Bíblico, pero no había hablado con ella. Yo estaba re seguro que me iba a decir que sí. Pero re seguro. Así que yo me mandé a la pileta, yo tenía puesto el short, todo. Y claro, y ese día me gradué, nos graduamos, fuimos a comer con todos los compañeros del instituto, todo. Y cuando volvimos al Instituto Bíblico, ya después de haber cenado todo, entonces ahí hablamos y ahí le dije, ¿puedo darte un beso? Y nos dimos un beso en la capilla del Instituto Bíblico, que fue el primer beso que nos dimos formalmente como novios. Y ahí empezó nuestro noviazgo, tuvimos de novios 2 años y 5 días. Y nos casamos. Y después todo es historia. Y hoy ya son abuelos. Y ahora somos abuelos. Este año cumplimos 31 años de casados. Bueno, seguimos con las preguntas de la gente. Dale, seguimos con unas de ahí.
¿Las Yo tenés vos? había visto una por ahí que dice, no, una preguntita Pregunta. de Instagram, que decía, ¿qué sienten ustedes al ver hoy en día participar, ¿no? O ver servir a los chicos que alguna vez vieron que estaban en Catedral Kids, cantando, bailando, Vos. jugando? Ah, Vos, hola. Periquita. No, una satisfacción y una alegría tremenda. A veces, más de una vez, yo me emociono. Los veo, no hablo más. Es muy lindo ver, porque en realidad, a ver, no es solamente el crecimiento físico, sino el crecimiento en la fe, el crecimiento en la verdad. Y no hay nada más lindo para un papá o para una mamá o para uno como pastor, que es un poquito como papá de todos, el ver que esa fe se va pasando de generación en generación y que no es simplemente una creencia, sino que es un estilo de vida, es una relación con Dios vívida. Y verlo y ver que eso se va reproduciendo, y a mí me pasa, ¿no? Qué sé yo, no es solamente verlos en Catedral Kids, es después, no sé, ver que casé a sus papás y ahora pronto algunos los voy a terminar casando a ustedes. Y digo, es ver eso, es esa progresión de que uno, y que va compartiendo la vida con las personas, ¿no? En todo este desarrollo. Y eso es hermoso, es maravilloso. Es algo muy, pero muy gratificante también. Que en realidad termina siendo el propósito por el cual uno rinde su vida al Señor, ¿no? Pensar de que, bueno, yo tengo un sueño de Dios, yo tengo una palabra de Dios, tengo el propósito, tengo que alcanzar, pero no es para mí solamente. Tengo que pensar en un legado, tengo que trabajar por un legado, tengo que trabajar por la descendencia, por lo que vienen de atrás. Entonces todo lo que uno hace cobra sentido cuando hay otros atrás que van haciéndolo igual o mejor y rindiendo y entendiendo lo que realmente es la vida cristiana, ¿no? Entonces, y descubrir el propósito en el Señor, ¿no? Entonces, siempre yo animo a los papás, a las mamás, el mejor lugar que nuestros hijos puedan estar acá. ¿Es el lugar perfecto? No, no es el lugar perfecto, pero es un lugar seguro. Aunque muchas veces no pareciera, ¿sí? O que uno ve que algunas cosas, no importa, es estar en una atmósfera de fe, en una atmósfera de unción y orar por los que vienen y ver. Yo a veces me ven que salgo del culto, me voy a Catedral Kids y estoy, miro y pregunto. Y me encanta pasar y orar, aunque no me vean orando. Señor, en el nombre de Jesús, de estas aulas se levantan los futuros médicos, los futuros presidentes, de estas aulas se levantan los pastores. Señor, levanta misioneros de allá. Y no los vemos acá. Y los de acá también, porque hay propósito de Dios con tu vida. No pienses que es la escuela secundaria o papá, mamá, no pienses que solamente es criar a tus hijos en lo que estás haciendo hoy. Hay cosas mayores todavía. Y el educar a nuestros hijos ya es una inversión increíble y es un privilegio. Tremendo. Después, también otra pregunta más es si ustedes crecieron con un mal concepto que les generó en la iglesia y ya de pastores o de más grandes se dieron cuenta de lo que estaban errados. ¿Les pasó con algo? O sea, como que creciste que te pusieron un pensamiento o algo dentro de la iglesia y con el pasar del tiempo te diste cuenta como que no, que ese pensamiento no estaba bien, como que hoy lo ves de otra manera. Ya entendí. Quizás en la época nuestra no estaba muy bien visto estudiar, por ejemplo, hacer carreras universitarias. Eso no estaba muy bien visto en esa época, ¿no? No estaba bien visto, o sea, Bueno. casi que no podías ir. Más o menos. Ir a la universidad en nuestro tiempo era como ir a estudiar filosofías humanas. Como que la fe y la razón bien contrapuesta a una idea filosófica totalmente errada, pero en realidad el Señor, cuando nosotros nos convertimos, el cerebro no es que queda en desuso, ¿no? Entonces el Señor nos dio un cerebro, un sistema de razonamiento para que lo usemos y lo aprovechemos y podamos seguir desarrollando nuestra vida también desde lo intelectual. Jesús crecía en estatura, crecía en fe, crecía en relación para con los demás y crecía también en sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con esto, ¿no? Por eso nosotros hinchamos tanto que estudien, que se preparen, que estudien la palabra también, no solamente estudiar una carrera, una profesión que es buenísimo, pero ambas cosas se pueden hacer. De hecho, nosotros
de alguna manera somos ejemplo de eso porque se puede. ¿Te va a requerir esfuerzo? Sí. Hay muchas cosas que vas a tener que prescindir de momentos de diversión, cumpleaños, salidas también. Pero aún en eso, Dios también quiere y anhela que crezcamos y nos desarrollemos. Quizás eso en nuestros comienzos no estaba bien visto estudiar y ahora uno dice, no, eso estaba equivocado. Ahora nosotros trabajamos para que la gente estudie. La pregunta de Liz, ¿tenés? Liz, hicimos una pequeña charla, una pequeña entrevista y dejó una pregunta en específico para el pastor Ale. Y dijo que te tuvo de profe, que fue un honor tenerte de profe, pero además se sorprende y no puede comprender cómo podés mantener el buen humor todo el tiempo. Que por ahí estás enojado y sonreís igual, que por ahí, no sé, estás como pasando algo, pero no lo demostrás y eso como que lo marca y quiere saber cómo haces. Parece Sí, parece Agustino cuando era chiquita. Bueno, la verdad es que yo no estoy todo el tiempo como alegre. En mi casa lo saben muy bien. Dije lo de Agustina Está porque diciendo una que no, vez Agustina. estábamos acá en Lanús y una hermana de la iglesia, ella era chiquita, y le dice, ay, ¿cómo te deberás divertir en tu casa con tu papá? Y Agustina la miró y le dijo, mi papá no se ríe todo el tiempo en mi casa. A ver, sí, yo soy una persona que frente a, por ahí a los problemas, a las circunstancias, a los conflictos, no soy una persona que me enrollo en los problemas. No soy un tipo que emocionalmente se engancha ni en los conflictos, ni en los problemas, ni soy más de como, no importa, y de avanzar. Por ahí sí reconozco, yo tengo un carácter muy, muy fuerte. Sí, quizás, no sé, alguno por ahí lo habrá visto en algún momento, no, pero yo soy muy de carácter fuerte, pero es algo que intento regular, diría, cotidianamente. A veces me sale, a veces no me sale. Una vez saliendo, uno de los muchachos, Gaby, me pregunta, pastor, ¿cómo estás? Mal, le digo. Y se quedó, ¿no? Porque no estamos como acostumbrados a que nos pasen esas cosas. Yo a veces le digo a Laura, no, mira, hoy es un día que prefiero que no me hables, que no me digas porque no quiero hablar, porque probablemente no salga nada bueno de mí. Yo me conozco, o sea, creo que hay mucha gente que me conoce, pero yo me conozco más que nadie. Entonces yo en eso como que trato, por ahí lo que la gente no percibe, es muy difícil que a mí me encuentren como agobiado, como cansado. Yo soy un tipo que, a ver, me van a notar muy cansado, por ejemplo, cuando se me va la voz, quiere decir que a mí se me está agotando la batería físicamente. Pero soy un tipo que siempre tengo ánimo, siempre siempre como que Laura me dice a veces, no sé cómo hacer, no puedo seguirte al ritmo. Pero tiene que ver con mi personalidad. Pero es eso, digo, yo siempre trato en las conversaciones, en los rollos, en las cuestiones, siempre mirar el lado positivo y no quedarme con lo amargo, con lo negativo. Nunca me lo permití tampoco. Y como cerrar los temas y seguir adelante. Creo que es eso el secreto, por decirlo de alguna manera, la pauta para poder ser así, digamos. Y bueno, y para ir cerrando, ya un poquito más serio, ¿qué le dirían a una persona que quizás no quiere acercarse a Dios o que era parte de la iglesia y se fue y hoy se siente triste pero a la vez avergonzada por estar en pecado y no volver y como que está cerrada a volver? Que como pastores, ¿qué le dirían? Acá las puertas siempre están abiertas. Lo que pasa que el diablo trabaja así. El diablo te atrae, te seduce, metes la pata y después te da vergüenza regresar. Lejos está de nosotros jugarla a la gente
Es verdad que uno a veces le tiene que marcar, no, está mal, esto que estás haciendo está mal, no corresponde. Hay gente que dice, ok, y se arrepiente y vuelve, y otro dice, no me importa nada, se enoja y se va. Pero el corazón del pastor se duele cuando se va, ¿eh? Y no tiene que ver con que se haya enojado ni con la iglesia, ni con uno, son decisiones de la gente. Seguramente te debe haber pasado y conocés gente que quizás el puñado del año pasado estaba acá y hoy no está, porque su vida tomó otro rumbo por malas decisiones y que uno se duele. Ahora, qué bueno que es cuando decide volver, ¿no? Entonces, a mí me da mucha alegría, así como me da mucha tristeza cuando se van, porque uno ve que lo que aparentemente al comienzo está bien, termina mal, porque fuera de Dios no hay nada bueno. Entonces uno se pone triste en el momento y por lo que va a pasar. Pero como el padre con el hijo pródigo es estar para abrazar, para restaurar, para sanar, y bueno, y en la medida que se permita acompañar en el proceso de restauración. Pero es eso, anímate a volver, nadie te va a juzgar, levanta la cabeza, no dejes que el diablo te siga mintiendo, no dejes que te siga robando el tiempo, la alegría, la felicidad, el propósito, sino levantarse y volver a creer que Dios sigue restaurando y sigue sanando. Y quizás yo agregaría ahí que generalmente cuando uno toma decisiones, uno está más atravesado por las razones que me llevan a tomar una decisión que por los resultados que van a tener esas decisiones. Y a veces nosotros pensamos más qué es lo que me está motivando a tomar una decisión, porque me enojé, me rayé, alguien me decepcionó, porque me siento incómodo con esto, porque no me gustó esta situación, porque, no sé, me dejaron de lado en un ministerio, porque alguien no me saludó, porque tuve un rollo y una discusión con alguien. Generalmente ahí estoy parado sobre las razones, pero nadie mira o evalúa los resultados de esas decisiones. Y uno cuando, por ejemplo, mirábamos algunas fotos y ver tanta gente que a veces uno dice, uy, mirá quién estaba en esta foto, uy, mirá, claro, el tiempo te hace dar cuenta de qué hubiera pasado si la decisión que tomaron hubiera sido otra. Nos pasó buscando las fotos, uy, mira, acordate de esto, fotos del casamiento, ¿no? Y dice, uy, y uno ve las malas decisiones. Y lo peor es que sus vidas hoy día, tremendo. Entonces, y que tuvieron la oportunidad y que sí. conocen al Señor. No es gente que no conoce al Señor, es gente que conoció al Señor, es gente que ha estado comprometida, es gente que tiene un crecimiento. Por eso, cuando haya o seamos movidos a tomar una decisión, cuidado y tenemos que observar hacia dónde me va a llevar esta decisión, más que evaluar por qué estoy tomando esta decisión, sino qué resultado va a traer esta decisión. Y enfocarnos ahí. Que no se piensa en eso, ¿no? Se piensa en el hoy, ahora, en las razones que dice Ale, o en el enojo, o en el dolor, o en la herida, pero en Dios no estás pensando y en el propósito tampoco. Dejás de lado lo que te determinaste y entonces el diablo después hace una fiesta. ¿Hay más fotos? ¿Hay más fotos? A ver. Cerramos viendo todas las Dale, fotos porque el casamiento quiero ver alguna foto paparazzi. Ese fue el campamento. Un campamento. ¿Qué estábamos comiendo? Bueno, por ejemplo, ¿ven? Este chico yo me lo cursé. Él está en el Señor, tiene... ¿Cómo se llama la empresa que tiene? No me acuerdo. Y a su imagen no es. Una cristiana, él está bien. Después el resto... No sabemos nada de esa gente. Sí. Bueno, estaba comiendo. Otra. Era el cumple de Mica ahí. Ahí está Micaelita abajo y Agus Parece Amanda. en brazos. Eran preguntas, pero estamos cortos de tiempo. No sé qué es esto. No, pará, le mostramos. Hay como unas tarjetas de colores. ¿Qué son? Eran preguntas rápidas, Son pero... preguntas Dale, a ver, rápidas. dos. Una cada una. Bueno, tiene que elegir Dale, a usted. ver, yo agarro así. Lo va a esta, matar Mica. La violeta. ¿Cambiarla? Todo el mundo quiere cambiar la misma pregunta. Dale, a ver. ¿Esta también la quisieron cambiar? La quiso cambiarle. ¿Ah, es la misma? Cambio. No, la que le La tocó. mía dice,
una de nuestras frases es, te traje justo a tiempo en el momento adecuado. ¿En qué momento de tu vida estás? No, a ver, yo soy una persona que vivo plenamente cada día de mi vida. Y cuando digo esto, digo, yo como que vivo plenamente cada día. Si yo me muriera hoy, y lo digo así casi medio emocionado, no me quedan cosas pendientes. Creo que mi familia sabe que los amo. Creo que ustedes saben que los amo y que doy todo. Yo, donde estoy, doy todo. Por eso es como, si ustedes me preguntan a mí qué momento estás viviendo, el adecuado. Estoy vivo y vivo para hacer lo que estoy haciendo. Y si me voy satisfecho. A mí me ha tocado una que cuente un chiste bíblico, pero no soy bueno contando chistes bíblicos. Dice, si hoy Jesús te escribiera una carta personal, ¿qué crees que diría en la primera línea? Y yo creo que diría lo que nos escribiría a todos y cada uno de nosotros, amada. Yo creo que empezaría así, amada, ¿no? Porque el amor de Dios es el que nos transforma, el que nos acerca. El amor de Dios es el que lo llevó al entregar a su único hijo en la cruz, que a veces está bueno ir a ver una cruz donde esté Jesús todo crucificado, como en la Iglesia Católica, porque la cruz vacía que tenemos nosotros es un mensaje maravilloso que es de la resurrección, y en eso creemos, porque Jesús no está ahí. Pero a veces cometemos el error de olvidarnos todo el sacrificio que el Señor pasó para llegar a esa cruz. Y eso fue todo por amor. Entonces yo creo que la primera frase que el Señor te escribiría a mí y a cada uno de nosotros en una carta sería amada.